Ahora que se acabó mi relación, ¿qué sigue? ¿Cómo afronto este duelo? ¿Cómo afronto este dolor? Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Cabo. Este es uno de esos temas que me encantan. Esto es uno de esos temas que nos piden mucho además. Es un tema que ya hemos tocado un poquito, pero quiero ahondar todavía más. Y creo que la persona que está con nosotros el día de hoy es una persona que seguramente le vamos a aprender demasiadas cosas. Así que por favor, recibamos con mucho, mucho cariño al terapeuta y acompañante tanatológico Roberto Méndez. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, muy bien aquí. Me da gusto tenerte aquí, me da gusto que hayas podido venir, que estemos aquí sentaditos para platicar. Como decía, es un tema que siempre nos piden de pronto como hablar de relaciones, del amor, del luto del amor, que es como un tema muy popular. Y a mí me encanta también, entonces me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros hoy para platicar un ratito. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y pues para eso venimos. Creo que todas y todos hemos de alguna manera vivido esa experiencia, entonces creo que va a ser como muy rica la conversación. Medio dolorosa de pronto. Totalmente, totalmente. Oye, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo antes de empezar el podcast, y es que te presentes un poquito, que nos cuentes quién es Roberto. Pues Roberto, creo que el que estoy siendo en este momento de mi vida, soy estudiante, estoy haciendo una maestría, soy terapeuta, me gusta mucho la música y creo que soy como muy apasionado de ir como mirando el entre de las cosas, ¿no? Como que me gusta siempre la atención de las cosas y siempre estoy como mirando qué pasa entre polos. Entonces, creo que soy ese alguien que le gusta la música, que le gusta mucho la soledad, que le gusta mucho como la lectura, la poesía, y la cosa como cotidiana. Creo que ese es el que soy en este momento de mi vida. Ahorita que dijiste que te gusta mucho la soledad, es algo que así me llega porque justo ayer yo estaba pensando, sí, que iba caminando por la calle y dije como, me encanta disfrutar esos tiempos solo, como que de repente estás rodeado de muchísima gente y es como, ay, qué paz, ¿no? Y a veces la gente lo toma medio raro, como de que, ¿por qué? Porque no sé, sí estamos muy acostumbrados a ser, obviamente somos seres sociales, entonces no sé, como que como que nos causa un conflicto de pronto estar como sin gente, ¿no? Sí, y además creo que también trae a colación el tema, porque claro. Venimos de a dos, ¿no? Ajá. O sea, desde que nacemos venimos de a dos y creo que desde ese lugar el proceso de separación, si lo miras o si piensas o si ves, por ejemplo, a mamás en la calle, a niños, el proceso de separación desde ahí ya empieza a hablarnos precisamente del tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el duelo. Claro. ¿No? Y que implica separarse de algo. Y es justamente lo que te iba a decir, o sea, creo que estamos tan acostumbrados que nuestra vida a partir de cierto momento tiene que basarse en un acompañante, tú y alguien más, tú y con quién vas a hacer tu vida, tú y con quién vas a tener hijos, tú y con quién vas a casarte, tú y con quién vas a formar un futuro, ¿no? Entonces, bajo esa lupa y esa exigencia a veces social, o sea, me causa un poquito de conflicto o me causa así ese ruido que es la pregunta, es que, o sea, imagínate, y digo, yo lo he vivido, la experiencia, pero, o sea, el duelo que se vive después de formar ese futuro, que ya tenías como una idea de que ya sabías a dónde ibas a ir, de que pensabas que esto iba a irse para tal lugar y de pronto no, o sea, poner en ese contexto al duelo, ¿qué tan complejo puede ser? Pues creo que es bien complejo, Miguel, porque cuando uno en la preposición del estar con alguien, también es el estar ante alguien, ¿no? Para alguien. El asunto es que cuando viene el proceso del duelo, tan solo en esta frase del con, ahora se convierte en sin alguien. Entonces podríamos decir que de pronto el duelo por ruptura de pareja tiene que ver con
cómo estoy sin ti, cómo estoy sin el mundo que creamos, porque estar con alguien es empezar a crear un mundo y de pronto el estar sin ti implica el desvanecimiento de ese mundo. Y creo que es muy complicado porque pues habías creado un pequeño mundo con alguien y ahora es enfrentarte a una transformación. Y la transformación duele, la transformación te rompe, la transformación te va, pues te va diciendo que ahora estás sin. Y eso conlleva pues muchos procesos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el caso de tus acompañamientos, o sea, no sé si en algún momento o muy comúnmente llegan justo como para hablar de estas separaciones, para hablar como de estos futuros que ya no son y empezar a decir, no sé, porque por ejemplo puede suceder que como que te pones esta careta de que bueno, pero ya, o sea, ya ni modo, ya, si no fue, no fue y empezar de pronto a escarbar un poquito en esa herida, en pensar en lo que ya no tienes y obviamente, o sea, implica muchas cosas, creo, ¿no? O sea, implica la costumbre de tener a alguien, implica obviamente, pues no sé, que de pronto pues esa persona sí es tu confidente, es la persona con la que estás y viven juntos todavía mucho más, hay un acercamiento mucho más fuerte y qué tan complicado es empezar a hablar de lo que nos duele. Creo que es sumamente complicado porque es ir dando cuenta de manera consciente lo que estoy perdiendo. Y no solo lo que perdí, sino lo que perdí también en mí. Entonces son como dos procesos. Ir hablando de alguien, por ejemplo, en los procesos de acompañamiento, a mí me gusta siempre preguntar el nombre de ese alguien, ¿no? Porque creo que desde que alguien te dice, bueno, no sé, llega alguien y le pregunto cómo se llamaba o cómo se llama, entonces desde ahí hay un cambio en el tono de voz, en la postura, en la expresión del rostro, porque tan solo ese nombre de implica muchas cosas. Exactamente. Incluso hay un autor que no recuerdo mucho como su nombre, pero dice que mi cuerpo está lleno de sus nombres, ¿no? De los que no están, porque estamos hechos de ausencias. Entonces, cuando preguntas por el nombre, desde ahí es como poder nombrar quién era esa persona de manera consciente. Porque claro, uno llega porque duele, pero empieza enunciando más como los hechos como si él estuviera fuera de, pero una vez que empiezas a aterrizar desde cómo se llamaba, quién era él o ella, etcétera, etcétera, entonces es muy difícil apalabrarlo, porque creo que es lo único que queda. Claro. ¿No? Para poder intentar acomodar eso que se desacomodó. Claro. Y oye, o sea, normalmente hay como etapas en este tipo de duelos, porque no sé si son, por ejemplo, las mismas que en un duelo donde pues la persona fallece, ¿no? O es o sea, vienen con otro tipo de matices emocionales. Creo que en cualquier tipo de duelo hay un predominio de esto que llaman las etapas, ¿no? Que fungen más bien como introyectos. Okay. Porque las personas en general conocemos de etapas, aunque no seamos terapeutas, claro. Aunque no hayamos incluso vivido a lo mejor un duelo de manera muy consciente, sabemos de etapas. Pero justo son introyectos que de pronto nos alejan mucho de la experiencia viva del duelo. Entonces, más que etapas, ¿no? Creo que la experiencia del duelo es un proceso existencial que todo mundo vive, ya sea por muerte, ¿no? En este caso, creo que también todo mundo vive la experiencia de un duelo amoroso o de pareja, porque creo que en cada historia de amor hay un duelo, ¿no? Y creo que es duelo porque amaste o porque estás en el proceso de preguntarte cómo dejo de amar a alguien. Entonces, creo que sí, más que etapas, yo diría que es una etapota gigante, por decirlo, ¿no? Es un proceso existencial que no tiene una periodicidad, ¿no? Creo que más bien, más que etapas, lo pondría como en ese sentido. Y ahorita eso que dijiste, como cómo dejo de amar a alguien, creo que es una de las preguntas que creo que la mayoría nos hemos hecho, ¿no? O sea, si yo lo pongo desde mi perspectiva personal, en su momento sí, siempre me preguntaba como, ¿cuándo deja de doler? O sea, ¿cuándo deja de ser un problema para mí? ¿Cuándo deja de estar en mi mente tan presente?
cuando me voy a despertar y no pensar lo más mínimo, aunque ya no sea como, por ejemplo, al principio, que era como un extrañamiento súper fuerte y súper necesito siquiera escribirle, ver lo que está haciendo. Y no sé, ya después era como el simple recuerdo, o sea, la simple memoria de algo, una canción, un lugar, lo que sea. Y me preguntaba cómo entraba yo creo en esa desesperación que creo que de pronto nos pasa mucho, que es como, ¿en qué momento pasas la página? O sea, te enfocas en otras cosas, ya no le das prioridad a esa persona, te empiezas a enfocar en ti, porque a mí me pasaba mucho eso, que me daba como desesperación, decir como, ¿cuánto tiempo le estoy invirtiendo a seguir pensando en algo que ya no está, que ya no funciona? Esto me hace pensar en varias cosas, Miguel, porque hay una premisa interesante cuando uno va a terapia o cuando uno conversa con algún amiga, amigo, familiar, porque normalmente tenemos esta idea de quiero trabajar mi duelo, ¿no? Y más bien creo que el duelo es el que te trabaja a ti. Claro. Y ante la pregunta como muy concreta de como en qué momento sé que ya puedo estar sin ti, creo que el hecho de que el duelo te trabaje genera que tú tengas una transformación, que tú tengas una pérdida incluso de identidad, porque cuando antes te nombrabas con ese alguien. Y entonces en este proceso de duelo ahora es cómo me nombro sin ese otro. Entonces, ante esa pregunta, ¿no? Del cómo me nombro sin ese otro, yo diría que el duelo empieza a incorporarse o la ausencia empieza a incorporarse en el momento en el que puedo darme cuenta que me puedo nombrar sin dolor por mí misma o por mí mismo, ¿no? Porque creo que, como bien lo decías, ¿no? De pronto me despierto y pienso en alguien y es como no está, ¿no? Y eso hace referencia pues a un deseo, a unas ganas, una necesidad de estar con ese alguien. Sin embargo, no tengo el chance de voltearme a ver a mí porque estoy pensando en la ausencia del otro. Claro. Entonces, en ese proceso creo que cuando uno piensa en sí mismo y empieza a dar cuenta de sí mismo sin ese alguien, es cuando empieza creo que a hacer una mayor incorporación del duelo y podríamos decir que puedo sentirme quizás otra vez yo, porque creo que hay una frase que de pronto los consultantes mencionan mucho, ¿no? Como creo que vuelvo a ser yo, o no me di cuenta de quién era, o ahora me doy cuenta de quién estoy siendo, o ahora puedo decir que recuperé mis cosas, ¿no? No es de a gratis. Ante la ruptura amorosa, no sé si te ha llegado a pasar, Maiko, has escuchado a personas como desde cortarse el cabello, claro. vestirse distinto, salir con amigas, amigos, irse de viaje, cambiar de trabajo, o sea, tiene que ver con ir apropiándome de mi yo, por así decirlo, ¿no? Pero de ese yo ausente. ¿No? Entonces eso creo que es como parte de lo que decimos como trabajar el duelo, pero más bien la experiencia del duelo te está trabajando a ti, porque te orilla a una existencia en la que de pronto pues no te miras a ti, o sea, te desconoces, es como un proceso desidentitario, como de quién soy, ¿no? Creo que cuando truenas con alguien te paras al espejo de pronto y es como, verga, ¿quién soy? Claro. O sea, pero ahí sí siempre me causa esa curiosidad, que es como, ¿perdemos un poco de nosotros al estar con alguien más? Yo digo que sí, o sea, una pregunta que me gusta mucho de pronto ir tejiendo con los consultantes y hacerles ese acompañamiento es, ¿qué de mí se fue con esa persona? ¿No? Y es una pregunta creo que muy dolorosa porque implica ser consciente de, pues sí, di de mí muchas cosas, ¿no? Una parte de mi gran existencia se fue. Entonces, por eso creo que el proceso de duelo es desidentitario, porque quien decías que eras, ya tampoco eres con esa persona. Claro. O sea, incluso con alguien más, ¿no? Por eso la familia luego te ve y te dice, ahora tú qué te pasó, o es que eras otro, o dejaste de ser tú, ¿no? O sea, conlleva esos procesos. Entonces, esa pregunta creo que sí es muy sensible porque creo que definitivamente algo de nosotros se va, ¿no? Claro.
Sí, y aparte pega mucho, golpea mucho, siento que de pronto en el ego, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, una persona que tiende a ser a lo mejor un poco más como tratar de tener las riendas de la situación y no soltar, de pronto le cuesta muchísimo trabajo aceptar que sí que muchas cosas de sí mismo, aún siendo una pareja, no sé, muy independiente, etcétera, das al momento de estar con alguien más y se van con esa persona en el momento en que se terminan las relaciones, ¿no? Ujú, ujú. Por ejemplo, yo lo veo desde mi punto de vista personal, o sea, creo y en algún momento justo me daba como ese temor porque decía como después de eso, después de esa relación así como más de donde yo estaba perdidamente enamorado y después pues, terminó y todo, yo pensaba que como que mi capacidad como esa romántica así muy desinhibida y muy entregada como que se había ido con esa persona de alguna manera y me costaba ya mucho más trabajo como pensar en entrar en una relación, ver a alguien que realmente me llamaba la atención para conocer. O sea, pensaba mucho en ese tipo de cosas que no sabía si las podía recuperar y no sé, por ejemplo, si es algo muy común, a lo mejor con las terapias que tienes, que hay ciertas cositas que se van, pero que son a lo mejor un poco frágiles para poder retomar una relación después de haber perdido una que a lo mejor significa mucho. Creo que Juan Gabriel lo dice muy bien, ¿no? Como en el no me vuelvo a enamorar, ¿no? Y creo que es una premisa que todo mundo siente, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con lo difícil que es conocerse a uno mismo, lo difícil que es dar cuenta de, ahorita dijiste algo bien curioso, Miguel, que es como, estaba perdidamente enamorado, ¿no? Y creo que nos lleva a dos puntos en el tema del duelo, que es justo como el amor implica una pérdida, Mm, ¿no? Y creo que lo dices como los hemos vivido muchas o muchos otros. El amor me hace perderme. Y no quiero decirlo con una connotación negativa, ni mucho menos. Creo que es una experiencia existencial, porque el amor hace que te pierdas. Y mm, desde ahí ya tú pierdes algo para apostar por un otro, ¿no? Para apostar por un nuevo tú con alguien. mm, Entonces, esa apuesta creo que es muy dolorosa, creo que es justo una herida narcisista que todo mundo vive, porque entonces por decirlo así, mi yo se nutre del otro, dejo entrar al otro, y cuando ese otro decide que ya no, o que yo decido que ya no, entonces se genera una sensación de pérdida y de sentir que ya no puedo volver a hacerlo. ujú, Ahí de pronto creo que para muchas personas volverse a enamorar es como la culminación de un duelo. mm. Cuando siento que empiezo a sentir otra vez cosas, es como cuando digo, creo que Ya, ya, ¿no? Y eso sí. es una experiencia creo que muy linda, pero muy dolorosa, porque lo he visto con muchos consultantes, que la primera pregunta es justo eso, ¿no? Como, me tengo que esperar, conocí a alguien, ¿no? Pero, ¿qué tanto conocer a alguien es parte incluso del mismo trabajo que te está haciendo el duelo? Mm, Porque hay quien reacciona de maneras bien distintas al duelo, claro. alguien que inmediatamente se vincula con alguien, y no quiere decir que esté mal, sino es parte incluso de cómo vivencio el Ujú, duelo. Entonces, creo que ante las premisas de no vuelvo a sentir esto, o ya no quiero volver a apostar, o no me vuelvo a casar, o no vuelvo a vivir con alguien, o no vuelvo a hacer las mismas cosas que había hecho, sí implica pues una sensación de no va a volver a suceder, y en efecto no va a volver a suceder porque es con esa persona, pero lo que yo hago, lo que yo me limito, lo que dejo de sentir o lo que bloqueo de mí mismo o mí misma, ese sí es un trabajo terapéutico. mm, Por eso creo que a veces duele mucho, vemos en redes como lo que me hizo el narcisista, ¿no? mm. Que hoy en día anda mucho de moda, ¿no? Claro. Y que entonces es como me deja incapacitado de pronto, Ujú. ¿no? Pero es un gran trabajo también terapéutico porque pues el narcisista no tuvo toda la culpa. Sí, claro. Ahí también entra mucho de mi trabajo de cómo respondo y por qué respondo así, Mm. ¿no? Y esto que dices del trabajo me parece importante recalcarlo porque
creo yo que sí es muy importante que para entender completamente el dejó de funcionar, el ya se acabó, el qué pasa ahora conmigo, etcétera, sí es muy importante, no sé cómo decirlo, o sea, no sé si sería como meter el dedo a la llaguita y empezar a escarbar en lo que fue, o sí, realmente solamente como trabajarlo y procesar y entenderlo y empezar a analizar como, bueno, esto es lo que yo hice y ahora esto es lo que ya no quiero tener, qué sigue para mí, porque siento que cuando decimos como dejemos que el tiempo lo resuelva, probablemente pues pase mucho tiempo y lo único que pase es que repitamos patrones después. Y no creo, o sea, yo sí no creo que solamente el tiempo solito cure las heridas. Sí, yo creo que el factor del tiempo en el duelo por una ruptura amorosa juega un papel fundamental porque son dos tiempos, creo que los que vivimos. El tiempo cronológico, ¿no? El que dice que hoy es viernes, sábado, tal hora, y el tiempo existencial, por decirlo de alguna manera, el que yo vivo, ¿no? Y creo que el tiempo cronológico no para, o sea, ese sigue, ¿no? Es constante, ¿no? Pero yo puedo, existencialmente hablando, sí, mi relación con el tiempo, decir, yo sí me siento estancado, yo siento que sí no he avanzado, que se debe justo como a bloqueos, a dolores, experiencias muy dolorosas que me mantienen justo bloqueado. ¿Puedo vivir bloqueado toda mi vida? Sí, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí, ante la pregunta que mencionas, el tiempo, dejárselo todo al tiempo, pues puedo seguir sosteniéndome así y ya, ¿no? Creo que el tiempo también funge como un aliciente para las personas, ¿no? Como también el tiempo no me permite a veces hacerme responsable del todo de mi dolor, porque creo que puede ser muy doloroso y mejor se lo entrego al tiempo, ¿no? Y a veces esos son los recursos que tenemos, y no quiere decir que esté mal, sino a veces solamente puedo decir, pues como ya el tiempo dirá, ¿no? Pero creo que sí, aventarse o aventurarse a ver quién soy sin esa persona, es una chamba que no todo el mundo está dispuesto a hacer, ¿no? Sí. Porque fíjate, contándote un poco de las experiencias con los consultantes, el momento cuando hay una ruptura amorosa, la angustia aumenta a niveles impresionantes, y es cuando hay mensajes en la noche que quiero sacar una cita, ¿no? O hay una primera cita donde está la persona en una situación muy compleja, mucha ansiedad, etcétera. Pero conforme va calmando, entonces hay un proceso que de pronto la persona decide terminar o ya no ir a terapia, ¿no? Que es como un ojo del huracán, porque creo que ahí es donde, cuando ya baja la angustia, te permite poder hacer un análisis más profundo de por qué terminó, cuáles fueron mis errores, etcétera. Y eso te permite cambiar mucho pues el rumbo de tu vida. Pero hay quien a veces le es necesario solamente bajar la angustia ante una ruptura amorosa para seguir con otra o para seguir con su vida. Pero creo que... Para tranquilizarse un poco, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como de mucha emergencia. Pero ya quien se queda de pronto a cuestionarse, como, ¿por qué elegí? ¿Por qué me dejé hacer esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Qué significa el amor? Una relación, la monogamia, la fidelidad, la infidelidad. O sea, cuando ponen todo su diccionario existencial y personal a conversación y análisis, creo que es donde hay cambios muy significativos pues en las personas. Claro. Sí, y aparte que sí es una chambota total, porque justo, o sea, yo lo veo como que, y lo he platicado con amigos que de pronto decimos como de tomar esa terapia como si fuera dolor de estómago, ¿no? O sea, ahorita me tomo algo rápido que me lo calme y ya ahorita que me siento ya más relax, regresamos, pero como no lo hago, o sea, realmente solamente fue como él quería explotar y lo saqué, ya no vi más allá de lo que pasaba. Y eso, por ejemplo, lo decíamos como de que, bueno, y es que ahora, no sé, entiendo el tipo de errores que estoy cometiendo, pero
Ahora solamente soy consciente del error, pero no sé cómo resolverlo. Y por ejemplo, eso me pasaba que ahorita que decíamos del tiempo, me pasaba a mí que hubo un momento donde yo dije como el tiempo no está curando nada más, solamente está prolongando lo mismo de siempre. O sea, estaba prolongando el tiempo en el que íbamos a regresar a ese círculo vicioso de volver a escribirnos, de volver a buscarnos, etcétera, pero no estaba solucionando nada, solamente era como ahora nos dábamos más tiempo, si a lo mejor era una semana, nos dábamos 3 meses, 6, etcétera, pero caías en lo mismo porque no estabas pues procesándolo, no estás chambeando en la situación. Y hasta que yo me metí a ver como qué realmente era lo que me hacía quedarme ahí y qué yo estaba esperando de esa relación y qué estaba esperando de mí, me di cuenta de muchísimas cosas que ya ni siquiera podía decir como la culpa es suya, ¿no? O viene a mi vida y me hace. Era como yo estoy en una situación donde fuera esta persona u otra en su lugar, estaría estancado en la misma relación. Creo que dentro del proceso de duelo por pareja, hay parejas que no terminan de terminar, ¿no? Ahorita que te escuchaba como prolongando justo la separación, porque creo que lo que el duelo enuncia es la separación de ese mundo, ¿no? Como ir viendo cómo se va quebrantando de a poco, cómo se puede ir transformando o cómo completamente deja de existir. Y creo que buscarse, darse chances, stalkearse hoy en día con las redes sociales es más difícil acabar incluso. Porque creo que eso acorta de pronto la distancia, aunque sea de manera virtual, y entonces eso prolonga muchísimo más, por así decirlo, la aceptación de que algo ya terminó. Y es como volver y volver y volver. Y no quiere decir que esté mal, ojo con eso, sino creo que es el mismo mecanismo del ser humano en intentar soportar el dolor. Porque cada que veo que nomás no conectamos o que nomás no funcionamos o que nos perdimos, es justo muy doloroso, y la manera que hago para mitigar el dolor e intentar acercarme es, voy a ver si ya está con alguien, ¿no? Claro. Y stalkeo o abro el WhatsApp y está en línea, ¿no? O sea, si te das cuenta, son acercamientos virtuales, de alguna manera, pero son acercamientos, ¿no? Tener a los amigos, tener el perfil de LinkedIn, ¿no? De LinkedIn, o sea, esas ya son formas de acercarse o de evitar la separación. Claro. Pero es parte del mismo duelo. Y, o sea, eso que acabas de decir creo que es como la joyita, porque es qué tan difícil es afrontar el dolor en una separación. Porque, por ejemplo, viéndolo desde un punto de un fallecimiento, pues obviamente en el dolor no te queda de otra más que estar afrontando ese dolor, porque la persona ya no está, no existe, no la vas a volver a ver. Y entonces tienes que luchar contra el recuerdo, contra el pensamiento, la añoranza del pasado, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes la posibilidad de que la otra persona sí te puede contestar, sí la puedes ver, sí la puedes llamar, como que, o sea, te das esas pastillitas de esos tranquilizantes, ¿no? Yo lo hacía mucho al principio, tengo que confesarlo, que era como extrañar mucho a esa persona y decir como, no, detente. Y era como, bueno, ahorita es mejor estar bien 3 días que extrañarnos, y entonces mejor un ratito y ya al rato regresar a lo mismo, ¿no? O sea, y como que te das estas pastillitas para tranquilizar el dolor, y es mejor ver lo que está haciendo aunque no contestes, es nada más echar una pasadita a la conversación para ver qué está pasando por ahí y de alguna manera mitigar o sea, como que hacerle olvidar a tu cerebro de que la realidad es otra. Totalmente, creo que las redes sociales complican muchísimo más los procesos de duelo y de separación, porque me permiten acercarme. Y es muy humano siempre intentar acercarse, sin embargo sí lo hace más complejo, lo hace más prolongado, ¿no? O sea, muchos consultantes
de pronto desde me salió el perfil de LinkedIn y vi que cambió de trabajo, ¿no? Es como, híjole, le está yendo mejor, ¿no? Pero ahí hay un matiz porque ya tiene que ver más con la persona, ¿no? De cómo significa que haya cambiado de trabajo, Sí. ¿no? O desde Telegram, ¿no? O sea, todavía de comunicación hoy en día, que son muchas formas de obtener información, lo hacen más complicado, ¿no? Sí. Y creo que eso en el día a día, en el consultorio, es una novedad que le permite al consultante, quien está pasando por ese proceso, tener una novedad o una actualización existencial de esa misma persona, ¿no? Eso también es muy rico porque no esperaba tener la noticia de pronto del ahora el LinkedIn o el estado de Telegram y tal, y justo te permite preguntarte cómo estoy viviendo eso que vi, ¿no? Cómo absorbo esa noticia, qué impacto tiene en mí, ¿no? Por eso ahí es donde creo que es un clarito ejemplo de cómo el duelo te trabaja a ti. Claro. Porque esto es parte de, y qué te sigue removiendo, hacia dónde te orilla, ¿no? Y muchos consultantes por las redes sociales es distintas las experiencias, te digo, desde LinkedIn, Telegram, un estado de WhatsApp, una publicación de Facebook, el amigo del amigo del amigo que se encontró en una fiesta y llega la información, o sea, todo eso es parte del proceso de separación. Y creo que eso es lo complicado y lo doloroso, pero también lo que te permite actualizarte a ti existencialmente hablando. Que yo creo que una de las partes que vienen con esto dentro del duelo sería que al enterarte de un cambio en su vida, sea mínimo o muy significativo, te hace entender que la realidad que compartían ya no existe, ¿no? O sea, que te estás quedando en el pasado y es muy difícil entender que eres pasado de una persona. Esa premisa que dices es muy poética y bonita, ¿no? Soy el pasado de una persona, ¿no? Lo que implica ser pasado creo que es aterrador porque dentro del duelo de pareja creo que un miedo importante es que te olviden, ¿no? Y es una experiencia existencial muy profunda porque es como, o sea, te quedas con la duda de qué significa para esa persona, Claro. ¿no? ¿Ya me habrá olvidado? ¿No? Creo que es terrorífico que alguien te olvide, ¿no? Y lo experimentamos desde muy pequeñitas o pequeñitos cuando tu mamá te olvidaba en el súper, ¿no? O sea, Sí. era creo que esa una de las premisas existenciales que vemos comúnmente en los medios de comunicación, que te olviden, es muy doloroso. Pero es como una sensación de abandono. Creo que se puede asemejar, ¿no? Muchas personas hablan de las heridas de la infancia, ¿no? Y dentro de ellas, por ejemplo, está el abandono, ¿no? Creo que todas y todos pasamos por todas esas heridas, todos las tenemos, a veces más, a veces menos. Hay unas más predominantes, pero creo que sí toca esa sensación de sentirte abandonada o abandonado cuando la otra persona ves que ya agarró rumbo, ¿no? Y aunque no sabes si lo hizo, si es parte de su duelo y si sí sigue pensando en ti estando casado con alguien, claro. pero tú ya lo significas como un avance. Sí. Y creo que ese es el gran problema. Creer que el duelo tiene que ver, o superar un duelo o avanzar, tiene que ver con hacer cosas o producir o verte mejor. Porque yo he acompañado personas que son muy exitosas, que se volvieron a casar, pero siguen pensando en aquella persona de una manera muy cariñosa, muy afectuosa, a veces también dolorosa. Y eso creo que es lo que genera ruido, porque ¿cómo una persona va a estar con otra si de pronto sigue de pronto afectándose por la otra persona? Ahí hay unos grandes dilemas porque tiene que ver con la idea de pareja o la idea del amor, de exclusividad, como de no, si estamos juntos no tienes por qué pensar en nadie más. Y eso ya nos lleva a otro tema, sin embargo, es parte del duelo, ¿no? Como si hay personas que pueden estar con otras pensando de pronto en alguien que de su pasado terminó, exactamente, ¿no? Por eso es que el duelo creo que se actualiza constantemente, ¿no? Creo que el duelo es infinito porque no deja de estar esa persona presente, ¿no? Por eso esta frase de soy una persona llena de ausencias, ¿no? Y de nombres, al final están ahí. Tú lo decías hace rato, me recuerdo un olor,
un sabor, ¿no? O sea, por los mismos sentidos y la memoria, el duelo creo que es infinito en ese sentido porque te actualiza, ¿no? Sí. O sea, tienes como tu archivo, ¿no? Y dice, olía a tal cosa y cuando lo hueles, de pronto es como, pensé en esa persona. No quiere decir que no lo haya superado, por eso no me gusta hablar mucho que el duelo se supera o no, sino es una reacción humana el pensar en ti. El asunto es cómo lo puede tomar la persona o cómo lo puede tomar la otra persona con la que ya estás, porque es como... Pues mejor no decirle. Exactamente, lo comparas con los amigos, ¿no? Sí, porque, o sea, creo que justo, o sea, hablando de los duelos de mi vida, creo que cuando entendí, no justo que los había superado, sino más bien que entendí que ya no es. O sea, solamente ya no es. Ya no está en mi vida por X o Y razón. Eso no quiere decir que tengo que odiar a la persona, ni mucho menos. Y tampoco que si lo busco tendría que regresar. O sea, porque también como que, no sé, de pronto a lo mejor creo que estamos muy metidos con esta idea romántica de película que después de vientos y mareas, en algún momento lo que es tuyo va a volver así 10, 15 años después, etcétera. Y como que desprenderte también de esa esperanza duele muchísimo. Es que es una idea muy, muy romántica donde cobra mucha importancia, ¿no? Y creo que es inevitable no pasar por ese lugar porque, como bien lo dices, o sea, la idea de que voy a volver me hace sentir muy importante también a mí. Sí, claro. ¿No? Como de lo que yo doy o lo que yo soy no le hace poder vivir a la persona sin mí. Y eso está muy loco y que se me hace como muy violento, sí, muy, claro. muy feo, porque me gusta que no pueda estar sin mí. Y es como, ay, ¿no? Justo, y entonces así, mi pregunta aquí sería, ¿qué extrañamos realmente de la otra persona? Si realmente la estamos extrañando a esa persona o lo único que queremos es que esa persona me extrañe a mí más. Lo pondría en dos sentidos. Cuando hay un duelo, claro que extraño a la persona, pero también extraño las sensaciones de mí mismo cuando estaba con esa persona. Es algo muy egocéntrico, si te das cuenta. Claro. Y no es que quiere decir que esté mal, pues es un proceso muy humano. Pero justo lo que extraño es las sensaciones, extraño quién era con esa persona. Y cuando das ese giro en un proceso terapéutico, creo que algo te ayuda a sostenerte más. Creo que deja de doler un poco más porque te vas dando cuenta que si bien extrañas a la persona, pero algo que puede ser más doloroso es extrañar quién era yo. Porque te vas dando cuenta de el otro me hacía existir de una manera que ya no. Y creo que eso se extraña un montón. Sí, cañón. Y es como, chale, ya no voy a volver a sonreír de esa manera, o ya no voy a ir a esos lugares, o la familia de la otra persona me hacía sentir también en familia. O sea, creo que si lo desmenuzas el tema, o sea, la persona, todo el mundo, todo su mundo de esa persona, pues también lo pierdes. Familia, hoy en día perrijos, gatijos, ¿no? Todo eso pues deja de estar presente. Claro. Yo me acuerdo mucho de una plática que tuve con mi mejor amigo en su momento sobre estas relaciones, que me decía como, a ver, dime cuáles son las 5 cosas que extrañas de tal persona. O sea, ¿qué extrañas? Y entonces yo así de que, no, pues lo que hacíamos tanto, ¿no? O cuando me contaban no sé qué y así, ¿no? Entonces siempre me decía como, bueno, es que, o sea, no me estás hablando de particularidades de esa persona. O sea, no me estás diciendo como su cabello, no sé. O sea, me hablabas de cosas que te hacía sentir. Entonces no estás extrañándolo a él, sino lo que eras con esa persona. Justo. Y está cañón entender eso, porque aparte yo lo pensaba desde un punto como, realmente entonces esto es ego. O sea, y como dices, no está mal. Pero entonces a mí lo que me está pegando es más el ego de lo que yo ya no soy y que me quitó de alguna manera de ser.
y que no lo puedo recuperar. Aún así tenga una relación padrísima en el futuro con alguien así súper saludable, que es súper afín a mí, lo que sea, pero lo que tenía en ese momento no va a ser en ningún momento ni tiempo ni espacio. Exactamente. Creo que o sea, lo resumes muy bien porque duele la pérdida de quién era con esa persona. Así, ¿no? Y es muy doloroso porque era, o sea, decir yo soy es un chingo, pues, ¿no? O sea, Claro. es un montón porque estás diciendo yo era con esa persona y es yo era con todo su mundo. Y después que se vaya, es yo soy, yo no sé quién soy, ¿no? Y es válido decir eso, Sí, ¿no? claro, porque el asunto es dar cuenta de ello. Porque a todo el mundo nos pasa, pero ser conscientes de, es que no sé quién soy en este momento. O sea, sé que trabajo, sé que voy a este lugar a trabajar, sé que hago esto, pero existencialmente, amorosamente, una parte de ti no sabe quién eres, porque viviste experiencias con esa persona te conformó cierta parte de tu imagen, de tus sentidos, de relaciones placenteras, ¿no? Lugares, o sea, todo estaba ahí y de pronto cuando no está, por eso creo que una relación un duelo por una relación de pareja es muy dolorosa en ese sentido, pero la forma de responder ante ese dolor es bien particular. Sin embargo, creo que sí perdemos una parte de nosotros y no sabemos quiénes somos. ¿No? Ahora me gustaría empezar a enfocarme un poco en qué pasa. O sea, ok, ya sabemos que esto duele, sabemos que hay que trabajarlo, pero ¿cuál sería tu recomendación como terapeuta, por ejemplo? Empezar a trabajar en ese dolor y empezar en aceptar que sí, yo no, que yo sí perdí algo, que yo en algún momento pensé que éramos esto y ya no, que yo también tengo derecho a llorar, a sentirme mal, a extrañar y a decirme incluso como ya no sé qué sigue para mí. Porque creo que de pronto nos pasa mucho que nos avergüenza a veces decir como ya no sé quién soy. Y decirle eso a la gente de pronto es como, pero ¿cómo? O sea, tú nunca debes de perderte, aunque estés en pareja, tienes que siempre como respetar tu individualidad, ¿no? Creo que encontrar lugares de asilo es creo que una de las cosas que yo recomendaría. ¿A qué me refiero con lugares de asilo? Justo a espacios donde me permitan hablar de mi pérdida, ¿no? A hablar de quién estoy siendo sin esa persona. Amigas, familiares, el gimnasio, lugares donde yo pueda ir diciendo quién soy, creo que es de lo más recomendable, ¿no? Por otro lado, pienso que pausar y detenerte a contemplar en dónde estás, porque es como si fuera una explosión, ¿no? En dónde te dejó este término de relación, creo que también es muy recomendable como pausar y no temerle justo al tiempo denso, ¿no? A no temerle justo como a la pausa, a la lentitud, porque creo que ahí es donde puedes encontrar muchas cosas de ti, Ujú, ¿no? Creo que seguir con tus actividades, pues, es de chaleco, ¿no? ujú, Porque creo que eso al final te aterriza y te estructura y sobre todo dejarte contactar con los otros, ¿no? Con personas cercanas, porque creo que dentro del proceso de duelo de pronto uno puede caer en procesos de aislamiento, donde tú por el qué dirán, por la vergüenza, etcétera, tiendas a aislarte, pero el aislamiento te salva en ese momento, porque a lo mejor puedes estar más controlado. Sin embargo, el aislamiento en un futuro puede ser doblemente doloroso porque te quedaste sin redes. Y entonces ahora viene una experiencia justo de una soledad no productiva, nutritiva, no expansiva, sino más bien una soledad que te lleva a un dolor de, pues, incluso querer no estar en este mundo, ¿no? Entonces creo que encontrar esos espacios, encontrar lugares donde pueda expandir mi dolor es lo más recomendable. No todo el mundo puede a lo mejor pagar una terapia, acercarse a un espacio terapéutico, pero leer
las películas, la música son espacios para expandir tu dolor también, ¿no? Entonces creo que tenerlos muy, muy claritos y compartirlos, eso hace que uno pueda sentirse muy acompañado, ¿no? Creo que decirle a las personas que acompañan a una persona que acaba de terminar una relación, o sea, un amigo que de pronto te habla y te dice, güey, acabo de terminar, ¿puedo caerle a tu casa? Yo les recomendaría como mucho silencio, ¿no? Que no, que no sea un bombardeo de debes hacer esto, o de es que yo hice esto cuando me tronaron, tú deberías hacer lo mismo, ¿no? Claro. O sea, también esa es una Pero no recomendación. sale, ¿no? O sea, Sí, no sale así solito, automático. Siempre queremos echar el consejo, sacar el libro de autoayuda y aventárselo a la otra persona. exactamente. Y creo que eso es lo que menos ayuda, ¿no? Sino darle el espacio a que el otro hable, ¿no? Y yo guardar silencio, porque al final no le voy a solucionar la vida a esa persona, no le voy a dar los mejores consejos, sino simplemente pues, lo acompaño, ¿no? Creo que eso es lo mejor, porque sí, empezar de egotismos a decir justo como es que yo lo hice así, tú debes de hacerlo igual, no. Sí, algo que a mí se me quedó muy grabado que mi mejor amiga me dijo en algún momento es, y él lo había dicho en este podcast, es que una vez hablando justo de una ruptura me dijo, no, todo eso que me dices ya lo sé y no quiero que me lo digas nada, solamente quiero que me escuches. Y, o sea, y a mí, no sé, para mí fue algo muy importante porque dije, tienes razón, o sea, yo sentía la responsabilidad y la necesidad de decirle como tú eres una campeona, tú puedes con eso y más, es que vas a ver que lo vas a superar y vas a salir adelante y yo estoy contigo y le vas a echar muchas ganas y vamos a hacer esto y bla, bla, bla. Y a lo mejor en ese momento lo que menos necesitaba era pensar en el futuro, en lo que ya, vuelta a la página. Y que a veces estamos muy, creo que en ese momento más, que estamos muy programados a vuelta a la página, lo que sigue, lo que sigue. Y sentarnos a hablar de lo que duele es también muy importante para decir como, se me quitó un gran peso de los hombros. Justo. Y creo que es muy humano, porque no cualquiera puede sostener el dolor del otro, ¿no? Y por eso es como, alejémonos de ese dolor que se siente en este momento aquí y mejor te voy a decir lo que tienes que hacer, o vámonos de peda, o vámonos de compras, ¿no? Que se vale, obviamente, ¿no? O sea, todo se vale al final para poder paliar tu dolor, pero creo que algo que ayuda mucho es quedarnos a sostenerlo, Sí. ¿no? Y a mirarnos y escucharnos y pues tú date y yo te acompaño, ¿no? Pero eso, o sea, qué incómodo también es el dolor ajeno. Oh, mucho, mucho. O sea, porque de verdad creo que viene de eso. O sea, esos consejos, ese libro de superación, ese optimismo frenético que te sale de pronto en ese momento, es porque tú no quieres que ese dolor te penetre también a ti, ¿no? Y de repente también estás llorando por algo que a lo mejor no es tu historia, pero de repente pues te llega, te quiebra un poco. Y estar entre todos nosotros que podemos tenernos mucha confianza para muchas cosas, pero para hablar de dolor es diferente. Y creo que eso le hace mucho honor a tu podcast, ¿no? Porque es una manera de aprender a ser más humano. Es justo aprender a sostenerme con el otro, aunque no sepa qué decir, ¿no? Y creo que muchas veces el silencio es la vía para que los corazones se puedan acompañar y encuentren su diálogo para acompañarse, ¿no? Porque también puedo llenar el lugar de palabras, pero sin sentido. Entonces, a veces el silencio, por ejemplo, produce que se sienta y que se calibre, y creo que lo humano tiene esa facultad de simplemente con sentarnos, mirarnos, estar o acostarnos, sentir que establecemos un diálogo y eso muchas veces sana, ¿no? Te ayuda como a sentirte mejor, a al menos estar un poco más tranquilo, ¿no? En vez de hablar, ¿no? Y eso creo que es parte también del ir aprendiendo a ser más humanos, ¿no? Claro. Que es que hay fisuras en nosotros. Sí. Y me gustaría preguntarle a la gente justo, o sea, ¿con quiénes realmente se puede sentar a no decir nada y no sentirse incómodo o decirlo todo
sin temor a ser juzgado y también ser receptiva al dolor ajeno sin necesidad de aventarse todo un speech de cosas que, como dices, o sea, llenar solamente este hueco emocional y tenso de pura palabrería que se la lleva el viento, pero nada más para que no podamos meternos a más a fondo que hay ahí. Totalmente. Entonces, creo que sí es muy significativo a lo que le llamamos recomendación, ¿no? Para el duelo, pues creo que dejar que emerja, ¿no? Aquello que seguramente es mucho dolor, mucho enojo, todos los sentimientos que a lo mejor se puedan suscitar, ¿no? Pero dejarlos que emerjan, porque si no, creo que pues, es más complejo irlo viviendo, ¿no? Y vivenciando. Que seguramente ahí en los comentarios te pueden decir, ¿no? Justo como de qué manera les ha sido mejor a las personas transitar este tipo de duelos por pareja, ¿no? Cómo han encontrado ellos mismos sus mejores formas de hacerlo, ¿no? Desde salud, gimnasio, alimentación, cambio de look, todo eso son intentos, ¿no? Para ir haciéndolo, pero creo que cuando se disponen a hablar de ese sentimiento, cobra un sentido muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Me gustaría preguntarte, ya casi acabando este capítulo, algo que creo que está en la mente de muchas personas siempre es el, ¿va a pasar? Creo que sí va a pasar. Es más bien, creo que todo el tiempo está pasando, ¿no? Creo que el duelo se padece, ¿no? Es decir, lo sientes en el cuerpo y el asunto es que pasa de maneras muy distintas, ¿no? Y creo que sí, al final va a pasar, ¿no? Bien o mal, esa persona que dejó de estar, ¿no? Para ti, en efecto va a pasar, porque es una cualidad del desarrollo humano, encontrar las maneras para poder estar en bienestar, ¿no? O sea, se adapta. Exactamente, creo que se adapta o transforma a su entorno. Creo que nuestra cualidad como seres humanos es justo siempre apuntar hacia el bienestar. Y creo que por eso puedo decir que sí va a pasar, ¿no? Y encontramos las mejores formas de que eso pase, ¿no? Y no es una idea como romántica en ese sentido, porque incluso, no sé, pensar de pronto en quitarse la vida, ¿no? Incluso es una manera de que pase. Porque al final no puedo sostenerlo, pero esa es la manera en la que pase. Pero creo que esos son los extremos y antes de llegar a ello, por eso es que para mí es muy valioso decir, encuéntrense con otras personas, porque ahí el otro tiene la llave de pronto a que pase de mejor manera, ¿no? El otro puede albergarme, puede darme un espacio, entonces creo que sí pasa, ¿no? El dolor es mucho, pero tengo que hacerme cargo de él, ¿no? Porque no puedo dejar que me coma el todo. Claro. Yo creo que en algún momento decía como se va a sentir diferente. O sea, va a dejar de doler de la misma manera o deja de doler. Justo. Existe, o sea, a lo mejor puede que lo siga extrañando, pero lo extraño diferente. Sí, justo. O sea, ya no lo extraño llorando, ¿no? O sea, que bueno, una risita o algo, no sé. Porque creo que las personas que realmente te marcan en la vida se quedan por siempre. Pero pasan. Sí. Pasan sus etapas en tu vida, pero no quiere decir que necesitan estar ahí. Esa es una pregunta que siempre hacen los consultantes también, ¿no? Como, ¿cuándo va a dejar de doler, no? Y que yo soy muy honesto, ¿no? Es como, no sé cuándo va a dejar de doler. Lo que sí sé es que a veces va a doler mucho menos, a veces no va a doler nada, pero a veces va a volver a doler un montón, ¿no? Pero en todo eso, al menos si decides seguir estando conmigo, te puedo acompañar, ¿no? Cuando no duele nada, cuando duele un montón, o cuando ni siquiera te lo esperabas y de pronto dolió. Pero al final pasa, ¿no? O sea, y sí duele menos. ¿Qué te gustaría que la gente, con lo que se quedara la gente de todo esto que platicamos? Creo que es muy significativo que piensen que el duelo no son etapas, ¿no? El duelo no conlleva, no sabe de etapas, no sabe de conceptos, sino el duelo simplemente sabe
de experiencia y de corporalidad, ¿no? El duelo se siente y ya, ¿no? Y cada quien tiene su manera de vivenciarlo, cada quien tiene su manera de vivirlo. No hay un tiempo, ¿no? No se martiricen con el, si ya terminé y quiero empezar otra relación, al final no hay, ellos saben en su tiempo, ¿no? Porque creo que es una de las dudas más frecuentes que tienen, ¿no? Y creo que uno mismo sabe cuando sí está listo o no, o cuando te metes no estando listo, o cuando te metes en una relación completamente listo. Entonces, no se mortifiquen con no, es que acabo de terminar, no puedo andar con alguien, ¿no? Creo que tu mismo cuerpo y sensación es muy inteligente para decirte, no, porque ni ganas tienes, ni deseo tienes, ¿no? O sea, creo que no se mortifiquen con eso, ¿no? No hay etapas. Busquen lugares de asilo, ¿no? Para poder hablar de su pérdida y de lo que implica su transformación. Y eso, que un duelo es una experiencia de vida y que van a tener muchas, ¿no? Y que un duelo por una ruptura amorosa es un ejemplo de cada vez estoy muriendo un poco más, ¿no? Cada vez estoy perdiendo algo más, ¿no? Porque creo que somos seres que todo el tiempo perdemos cosas. Y en esos momentos soy más consciente de que estoy perdiendo y que en esta pérdida me acerco más también al proceso de muerte, ¿no? Entonces creo que eso es parte del ser humano y que lo más compasivo es pues, saberse que no hay receta, ¿no? Roberto, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. De verdad, agradezco demasiado esta plática. Ha sido una de mis pláticas favoritas, te lo juro. O sea, creo que todo lo que dijimos hoy no me gustaría meter nada extra. Creo que ya se dijeron muchas cosas. De verdad te agradezco el tiempo y tu sabiduría y entregarnos un poco de lo que haces, porque creo que es súper interesante y muy importante, y creo que de pronto preguntamos muchas cosas sobre cómo superarnos en la vida y cómo estar mejor y cómo ser más felices y cómo ser más productivos, etcétera, pero casi nunca nos atendemos en cómo aprender a dejar que duela, cómo aprender a llorar, cómo aprender a estar mal. O sea, son cositas que no nos gustan saber. Y de lo malo siempre queremos pasar a lo que sigue sin procesar lo malo. Entonces es muy importante aprender a hacer eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Antes de que nos vayamos, por favor, dinos dónde la gente te puede encontrar. Si se quedan con dudas, si quieren platicar contigo, si quieren terapia, lo que sea, ¿dónde te encontramos? Pues puede ser justo como por Instagram, que es @Roberto Méndez Terapeuta, ¿no? O puede ser justo como por correo electrónico, que es robertomendez.terapeuta@gmail.com, o directamente pues a mi celular, ¿no? Que es el 55 58 26 48 71, y ahí pueden mandar un mensajito y cualquier duda, cualquier situación, adelante. Ya, incluso, ¿no? Nosotros nos encargamos de formar también a terapeutas en esta sensibilidad justo ante el duelo, y también pueden consultar nuestras redes, que es @imacoe_mx. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo_Ser Humano en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok. Ya estamos en iHeartRadio, estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify. Estamos próximamente en Amazon, si no es que ya estamos ahí, y en muchas otras plataformas, en iVoox también. Así que si nos ven o nos escuchan, nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa.